Buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión digital de Líderes Cantabria. Verán, en las últimas semanas las llamadas al 016 han aumentado exponencialmente, un 61% de llamadas más que en los meses anteriores. Algo está pasando, pero no tenemos toda la información, porque ese teléfono, el 016, no solo es para que llamen mujeres que sufren violencia de género, es un teléfono al que podemos llamar todos los que sospechemos que alguna vecina, alguna amiga, algún familiar está pasando por una situación de violencia de género. Allí nos asesorarán, nos dirán qué hacer. Algo muy fácil de entender es que cuando vamos por la autovía y vemos a un coche en dirección contraria, un kamikaze, nadie duda en coger el teléfono y avisar a la Guardia Civil. Es algo que nos sale innato. Con la violencia de género debería pasar lo mismo. Vamos avanzando, pero falta educación, nos falta conocer cómo funciona este sistema y, sobre todo, la amplia red que hay detrás del 016. Muchísimos profesionales, grandes profesionales que ayudan a muchísimas mujeres y hoy tenemos a varios de ellos con nosotros. Les voy a presentar a Anabel Perales, coordinadora de la Red de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, Carlos Amartín, doctor en Medicina, sexólogo, psicoterapeuta y coordinador de CIPSA, Rosana Aya, abogada del Centro Integral de Atención e Información de Santander, María Figueroa Grau, juez de adscripción territorial de Cantabria, y María Martínez, psicóloga infantojuvenil también del Centro Integral de Atención e Información de Santander. Gracias a los 5 por acompañarnos en esta tarde, que sobre todo pretendemos que sea muy útil, pero para empezar quiero que todos los que estén en casa y vosotros escuchéis el testimonio de estas dos mujeres. Uno puede volver a ser la persona que era, volver a sonreír. No sé, ¿sabes? Suena a frase hecha, pero que se puede renacer de las cenizas, ¿sabes? Que se puede salir adelante, que se puede volver a ser alegre y estar bien, aunque yo lo diga triste por la situación que yo he vivido, porque al final, jolín, se olvida, pero bueno, te duele, ¿no? Nadie le gusta que le hayan pegado, ni que le hayan maltratado, ni que le hayan hecho cosas malas. Pero desde luego que se puede salir y eso, y que se pongan en manos de profesionales que los hay muy buenos y que las van a ayudar. Que van a volver a ser felices, mucho más de lo que eran antes, van a ver la vida de otra manera. Es muy difícil dar el primer paso, el de hasta aquí he llegado, más de esto no voy a consentir o no se puede permitir o alguien tiene que darse cuenta de lo que está pasando y necesito esa ayuda que yo misma por ocultarlo me estoy negando. Ese paso es muy difícil. Es más difícil dar ese paso, en mi caso, darle, que mantenerte como estás, porque a todo te acostumbras. Entonces vas generando una serie de hábitos para ir capeando un poquito este tipo de situaciones diarias o con la frecuencia que sea en cada momento y lo que resulta difícil es ese cambio. El cambiar una rutina, por muy negativa que sea esa rutina, es lo que te hace estar a la expectativa y no querer hacerlo. Pero es totalmente recomendable que piensen primero en pedir ayuda y después dejarse guiar por esa ayuda. Dejarse guiar y para adelante, siempre para adelante, que para atrás hemos estado. Se puede salir, es altamente recomendable. Los testimonios de estas dos mujeres cántabras que han sufrido violencia de género después de acudir a profesionales es motivador sobre todo para muchas mujeres que quizá estén en una situación similar y no saben qué hacer. Y eso es lo que queremos hablar a lo largo de los próximos minutos. Les presentaba al principio a Anabel Perales, coordinadora de la Red de Atención a Víctimas de Violencia de Género en Cantabria. Gracias, Anabel, por estar esta tarde con nosotros y felicidades primero por el trabajo que hacéis a diario desde la Fundación Diagrama. Gracias, muchas gracias por contar con nuestra participación, con contar con la red que es dependiente del Gobierno de Cantabria, de la Dirección General y ahora mismo también con la gestión de Fundación Diagrama. Decíamos al principio que en las últimas semanas ha subido un 61% el número de llamadas al 016, probablemente motivado por esa emisión que se está haciendo en una televisión de una mujer famosa. Hay muchas mujeres anónimas que están sufriendo con los menores, con sus hijos, que también hablaremos después con María Martínez de esto. ¿Qué datos tenemos en Cantabria sobre la situación que estamos viviendo aquí?
Bueno, pues en Cantabria la red de atención a víctimas de violencia de género también tiene un número de teléfono que voy a proporcionar, es el 942 21 41 41, que conecta directamente con nuestra centralita. La red de atención a víctimas de violencia de género, dependiente de la Dirección General de Igualdad y Mujer, cuenta con 3 centros de atención ambulatoria para las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos. En dichos centros se va a proporcionar la atención social, psicológica, jurídica, así como también de orientación laboral para las mujeres, sus hijos e hijas y personas dependientes de ellas. Asimismo, la red también es importante recalcar que para aquellas mujeres que lo necesiten, por la situación que están viviendo, también cuentan con un sistema de acogimiento para, bueno, pues para las mujeres víctimas de violencia de género, hijos e hijas y personas a cargo o dependientes de ellas. Hablabas de esos 3 centros en Cantabria, uno en Santander, en Torrelavega y en Laredo, ¿verdad? Eso es. Eso es. Sí, también lo único que también me gustaría señalar que con objetivo un poco de acercar esta atención y facilitar también la salida de las mujeres de la situación de violencia que viven, el equipo de Torrelavega también se traslada a Reynosa frecuentemente para proporcionar allí atención a las mujeres que viven situaciones de violencia. Está claro que no hay un perfil de mujer que sufre violencia, tampoco hay un perfil del maltratador, es muy diverso, pero lo que sí a nivel científico está comprobado es que hay un ciclo de violencia, que eso sí que es común entre todas las mujeres que lo sufren, ¿no? ¿Puedes hablarnos de ese ciclo de Leonor Walker, de esos 3 pasos que probablemente muchas mujeres identifiquen con lo que están viviendo en sus casas? Sí, bueno, Leonor Walker es una psicóloga muy famosa que ha investigado y sigue investigando sobre violencia de género y violencia familiar, y estableció este ciclo de la violencia, ¿no? Que lo definió en 3 fases. Quizás no todas las mujeres entren dentro de este ciclo, pero sí una mayoría de ellas. Este ciclo comenzaría con una primera fase, que sería la fase de acumulación de la tensión, en la cual, la relación de pareja y el comportamiento del agresor, comienza a cambiar, de tal forma que se vuelve mucho más irascible. Hay pequeños eventos de agresiones psicológicas, sobre todo, pero más leves. Leonor Walker un poco lo que explica en este caso es que en esta fase la mujer realizaría, digamos, 2 conductas. Por un lado, buscaría una justificación a ese comportamiento, es decir, si antes no se ha producido y ahora se empieza a dar este tipo de conductas, bueno, busca una justificación, ¿no? Bueno, igual quizás ha discutido con sus padres o ha tenido problemas en el trabajo o está estresado. Y la segunda acción que realizaría sería la de adoptar una actitud sumisa, con el objetivo de que, digamos, dicha tensión desaparezca y volvamos otra vez a un estadio de calma. Si bien, lejos de conseguir esa situación de calma deseada por la víctima, entraríamos en la segunda fase, que sería la fase de explosión. En dicha fase es cuando se produciría una agresión mucho más contundente. Generalmente es cuando se suelen interponer las denuncias por violencia de género. Sería también muchas veces cuando se requiere de asistencia médica, y es cuando se produce una agresión mucho más contundente y grave. Esta fase, si bien es muy intensa, tiende a ser más corta en el tiempo, y posteriormente vendría la fase de reconciliación o de luna de miel, en la cual el agresor tiende a mostrar una conducta de arrepentimiento, tiende a hacer promesas de cambio, pero también suele proyectar muchas veces la culpa de lo sucedido en la mujer, señalando, por ejemplo, que bueno, si ya quizás no se hubiese comportado de tal forma, él no hubiese reaccionado así. Walker nos viene a decir que este ciclo, una vez que se reproduce 2 veces en una relación, va a tender a reproducirse a lo largo de toda la relación. Si bien también nos indica que al inicio de la relación, este ciclo de la luna de miel, que es el deseado, digamos, es muy largo en el tiempo, o es más largo en el tiempo, pero a medida que la relación va avanzando, esta fase de la luna de miel va disminuyendo, pudiendo incluso llegar a desaparecer, y teniendo ya solo la fase de acumulación de la tensión y explosión.
Me gustaría asimismo señalar que aparte de este ciclo de la violencia, muy asociado a él y con la fase sobre todo de explosión o de agresión, viene también lo que es una escalada de la violencia. Es decir, al inicio de la relación, las conductas violentas por parte del agresor tienden a ser, entre comillas, digamos, más leves o más sutiles, ¿vale? Si bien a medida que va avanzando la relación, estas conductas o esta fase de la explosión también va aumentando en gravedad. Y esto creo que también es importante recalcarlo. Cuando una mujer sufre violencia de género, ahora al escucharte identifique esas fases, sabemos que puede llamar a este número, repítelo, el 942. 942 21 41 41. 942 21 41 41 y también al 016. Decía al principio que al 016 también puede llamar cualquier persona que detecte, que intuya que en su entorno existe violencia de género. Y ahí nos orientarán qué hacer. Una cosa también a señalar de ese número es que te llegan a atender en 56 idiomas. Entonces, la gente que nos esté escuchando, que sea de diferentes países, que quizá no se explique bien en castellano, que sepan que en ese teléfono les van a poder atender en su idioma, probablemente será con el que mejor puedan expresar que bastante están sufriendo como para tener que esforzarse en intentar decir en castellano algo, en 56 idiomas. ¿Qué ocurre cuando una mujer o una persona llama? ¿Cómo llegan hasta vosotras? Bueno, las formas de derivación a la red de atención a víctimas de violencia de género son muy amplias y muy variadas. Pues bien, tanto por derivación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, servicios sociales, servicios sanitarios, pues desde el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, centros de salud. También muchas veces por iniciativa propia, porque la mujer se ha informado o la han informado en el 016 o a través de internet. Las formas son muy variadas y simplemente, como digo, o puede presentarse presencialmente en el centro y solicitar una cita o puede llamar por teléfono. También en nuestro centro recibimos llamadas y también estamos abiertos tanto a familiares o conocidos que sospechen o que tengan que detecten que pueden tener cerca o conocer a alguien que puede sufrir una situación de violencia de género. También les invito a que, por supuesto, que nos llamen para que les podamos proporcionar la orientación y la información necesaria ante una situación así. Gracias, Anabel. Ahora seguimos hablando contigo, pero me gustaría hablar ahora con Carlos San Martín. Hablamos de la mujer que sufre violencia de género, que por supuesto todas herramientas y personas son pocas para protegerlas, pero se pone poco el foco en el maltratador, ¿no, Carlos? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Leticia, como siempre, por contar conmigo. Gracias a Líderes Cantabria por una iniciativa necesaria, que es seguir poniendo el foco en una tragedia social que, desgraciadamente, tantos años después, sigue siendo necesario prestarle atención, ¿no? Yo me voy a salir un poquito de tu pregunta, aunque prometo responderla enseguida, pero quiero destacar un aspecto para las personas que nos están escuchando, ¿no? Anabel nos relataba todos los recursos que existen en Cantabria en este momento para atender a las mujeres y yo creo que esto hay que ponerlo en valor, porque a veces quizás nos concentramos en exceso en nuestros déficits, que es necesario hacerlo porque siempre es fundamental mejorar los recursos y las actitudes también desde el punto de vista social, pero los que ya venimos de una trayectoria larga y, como a mí me gusta a veces decir, empezamos en este tema en las cavernas. Para que os hagáis una idea, yo cuando tenía enfrente hace 25 años a una mujer que estaba sufriendo en ese momento violencia de género, no sabía qué hacer con ella. Bueno, llamaba por teléfono a alguna colega, a la Federación de Mujeres, para que intentáramos garantizarnos que esa noche no la iban a volver a agredir. Pero esa mujer tenía que volver a su casa con un riesgo enorme de ser de nuevo agredida. Y 25 años después, pues el escenario ha cambiado de manera radical. Y creo que esto hay que ponerlo en valor. Y lo que Anabel decía, lo que Anabel relataba, en cuanto a la cantidad de recursos de los que disponemos, es el producto de una sensibilización social, de un cambio actitudinal a nivel general
en nuestra sociedad en torno a la experiencia que muchas mujeres tienen de violencia de género. Pero como efectivamente tenemos que seguir planteándonos retos, y porque al final esto es el producto de un sistema, esto es una lucha contracultural. Todos lo que estamos intentando es cambiar un patrón cultural, que es el patrón del patriarcado, que es el que sostiene, que es el que desgraciadamente sigue amenazando la igualdad entre hombres y mujeres y el que de alguna manera perpetúa un delito, no olvidemos que es un delito, una vulneración de los derechos humanos de la mitad de la población, no de unos pocos, sino de las mujeres, porque las víctimas de violencia de género, a mí me gusta mucho el concepto de violencia contra la mujer, pero bueno, no vamos a entrar en ese debate. En definitiva, como decía, que todo esto está basado en una figura que es quien delinque, que es la figura del agresor. Y a mí a veces me sigue sorprendiendo el que seguimos poniendo sistemáticamente el foco en la que sufre la violencia, que es la mujer. Creo que, y echo todavía de menos, más recursos, más herramientas, más actitudes a nivel social que lo que hagan es penalizar el comportamiento de hombres delincuentes que actúan desde una posición no solo de transgresión de la ley, sino también en la búsqueda de un poder y del ejercicio de una autoridad a través de la conducta violenta. Y eso, una sociedad decente, no nos lo podemos permitir. Por tanto, echo de menos campañas desde el punto de vista institucional. Echo de menos que también entidades e instituciones coloquen el foco en quien produce el problema. Echo de menos recursos de atención y de asistencia a hombres para intentar, tenemos experiencias en ese sentido, que en definitiva por lo menos intentan mejorar este tipo de comportamientos, experiencias de reeducación de hombres que en definitiva intenten paliar la enorme probabilidad de que un hombre que ha maltratado a su pareja lo siga haciendo de forma consecutiva en el futuro en nuevas relaciones. Y en ese sentido creo que todavía tenemos, como decía hace un momento, muchos retos pendientes, Leticia. Sí, recuerdo que en el año 2011 o hasta el año 2011 en Cantabria había un programa Senda, creo que se llamaba, de reeducación. La primera pregunta que me gustaría hacerte es si a un maltratador se le puede reeducar. ¿Eso es posible? Yo creo que es incuestionable que tenemos que intentar hacerlo. Tenemos que intentar reeducarlo porque cuando sabemos que un delincuente va a tender a la reincidencia, tenemos que intentar utilizar recursos para intentar reeducar esa tendencia delictiva, en este caso una tendencia que se plantea fundamentalmente contra su pareja o contra su pareja. Las experiencias que se tienen son bien conocidas desde la década de los 90. En Cantabria realmente fuimos pioneros a través del programa Senda, que tuve el placer de poner en marcha y de dirigir durante 5 o 6 años, en el que atendimos a un número aproximado de 500 hombres que habían sido además condenados por delitos de violencia de género y que el programa representaba para ellos una alternativa de suspensión o de sustitución de pena. Y en ese sentido la experiencia nos permitió, porque también tuvimos la oportunidad de tabular datos y de incluso hacer publicaciones científicas en relación con nuestros resultados y con nuestra experiencia, y arrojaba una respuesta alentadora, ¿no? El 85% de los hombres que pasaron por el programa, que es cierto que era un programa exigente, con un periodo de 3 años de duración, en el que además simultaneábamos la atención psicoterapéutica individual con la grupal. En definitiva, era un programa ambicioso en ese aspecto, pero que, como digo, las cifras que arrojó desde el punto de vista de resultados prácticos fueron muy alentadoras. Desgraciadamente no se ha seguido, no solo en Cantabria, sino a nivel nacional, la línea de este tipo de programas intensivos, y creo que es un déficit que tenemos que intentar paliar, porque, como comentaba, nos guste o no, tenemos que aceptar el hecho de que el agresor va a tender a la reincidencia, de que nuestra experiencia con ellos es que si no se interviene, las probabilidades de que esa reincidencia sea igualmente violenta son muy altas y que, por tanto, lo que estamos haciendo es mantener en la calle a una persona que con muchas probabilidades va a seguir destrozando la vida de muchas mujeres. Y un último aspecto que también creo, Leticia, que tenemos pendiente es ampliar un poco la perspectiva y poder empezar
a generalizar el concepto de violencia de género no solo a la ejercida dentro del ámbito de las relaciones afectivas, sino a otras violencias de género que son igualmente dramáticas y que se ejercen a través de la explotación sexual, de la mutilación genital, de los matrimonios en adolescentes y otras fórmulas de violencia que lamentablemente sufren las mujeres fuera del ámbito privado y en el que creo que hemos puesto también todavía poco el foco de atención y que desde mi punto de vista sigue siendo una asignatura pendiente. Totalmente, Carlos, totalmente. Ahora seguimos hablando contigo, pero algo que está ahí, que todos conocemos, son las fuerzas de seguridad, la policía local, la Policía Nacional, la Guardia Civil. Todos ellos están ahí para ayudarnos, para ayudar a esas mujeres que estén sufriendo, que tengan miedo, y nos han mandado un mensaje para todas vosotras. Escuchad. Desde la Policía Nacional queremos enviar un mensaje a través del espacio que nos ofrecéis en Líderes Cantabria para que todas aquellas mujeres que estén sufriendo violencia de género sepan que no están solas, que ante un peligro urgente no duden en llamarnos al 091 para que podamos acudir a prestar auxilio. También estamos a su disposición en la Jefatura Superior de Policía de Cantabria para que puedan interponer denuncia para este tipo de hechos, donde van a ser atendidas por personal altamente especializado y sensibilizado de la UFAM, Unidad de Atención a la Familia y a los Menores de la Jefatura Superior de Cantabria. Además, les vamos a asignar un policía protector que va a estar pendiente de ellas las 24 horas del día para asegurarles una protección integral. La policía está ahí, como os decía, las fuerzas de seguridad, y cuando una mujer quiere poner una denuncia, hay profesionales que las acompañan, porque es una situación muy complicada, que se hace con miedo, incluso, como después escucharemos en algunos testimonios, con vergüenza por reconocer que son capaces de aguantar o de asumir determinadas situaciones que incluso terminan viendo como reales. Y una de esas profesionales que acompañan mujeres muy frecuentemente a denunciar es Rosana Aya, abogada del CIAI de Santander. Buenas tardes, Rosana. Gracias por acompañarnos y por el trabajo que haces. Muchas gracias a todos. Muy agradecida de estar aquí, de que hayáis contado con nosotros. Cómo no, cómo no. Cuéntanos, porque hablábamos esto, ¿no? Cuando llega una mujer con esa situación que no sabe quizá por dónde tirar, además de asesorarla, tú personalmente les acompañas, ¿no?, a poner esa denuncia. Sí, sí, efectivamente, bueno, aquí se presentan varios casos, mujeres que ya han puesto denuncias y que vienen a que les hagan un asesoramiento o dudas que tengan en relación al proceso penal y que, bueno, que su abogado de oficio a veces, bueno, o no le entiende muy bien por la situación en la que se encuentran, no saben muy bien los tiempos penales, les crea una incertidumbre y sobre todo cuando hay menores de edad también en relación a las medidas, qué es lo que va a pasar con el tema de las visitas, tiene derecho el progenitor y también no nos olvidemos que en muchos casos las mujeres acceden directamente a la casa de acogida una vez que formulan denuncia. Entonces, habría mujeres que, como te digo, formulan denuncia y les ocurren todas estas situaciones, o mujeres que no han denunciado y que cuando entran aquí al CIAI, bueno, ellas saben que es una relación que no es normal, pero incluso han normalizado la violencia de género y no se identifican como víctimas de violencia de género. Sí que saben que su relación no es normal. Entonces, se les va acompañando en el proceso correspondiente y se les va explicando, bueno, pues que toda esa situación que viven, que no es normal y que son actos de violencia de género, bien agresiones físicas o maltrato psicológico y que, bueno, que lo debe de denunciar y que es el camino de salir de esa situación. Nosotros le acompañamos, que es verdad que la toma de decisión final es la de la mujer de denunciar, pero en todo ese proceso está acompañado tanto en la parte jurídica por la parte mía, que me encargo de recabar el relato de la mujer, de recoger corroboraciones periféricas que avalen su relato y el acompañamiento a la denuncia si es que al final decide denunciar. Sí.
No, durante los años que ya llevas dedicándote a esto, también has visto una evolución, ¿no? en las fuerzas de seguridad, de formarse, de más sensibles quizá con los temas, ¿no? Vinculados a la violencia de género. Sí, efectivamente. De hecho, hay una unidad especializada que se ocupa de los casos de violencia de género. Es decir, cuando tú acompañas a una mujer a formular una denuncia por violencia de género, en cualquier comisaría, policía local, guardia civil, policía nacional, que es la UFAN, son el equipo especializado en atención a la familia, ¿vale? Y ellos son los que se van a encargar de recoger la denuncia. Uh-huh. Vamos a escuchar ahora el testimonio de una mujer de Santander que decidió denunciar, acudió a Diagrama buscando ayuda. Sí que es cierto que lo hizo 4 años después de estar sufriendo violencia de género, pero pudo salir de ello. Esta es su historia. Yo empecé la relación en 2012. Yo conozco a mi expareja y él al principio es una persona que parece totalmente normal. Un chico simpático, un chico agradable, con el que se puede ir a cenar, al cine, a pasear. Pero bueno, al paso de los meses, pues él cambia un poco su actitud. Él empieza a ser muy celoso, él es machista y pues ahí yo empiezo a notar que las cosas no van bien. Pero siempre tengo la esperanza de que él va a cambiar, que es por algo puntual. Bueno, pues al final eso te hace cambiar a ti, porque si él te dice, no me gusta que lleves esa camiseta, pues al final por el bien de la relación o porque tú crees que es lo que debes hacer, pues te cambias la camiseta y mañana pues te cambias el pantalón. Acabas siendo lo que él quiere que seas. Mi entorno sí me notaba diferente porque realmente yo con él no podía ser la persona que yo soy. Yo me considero una persona muy alegre, una persona simpática, soy una persona extrovertida y con él yo no podía ser así. Él a mí no me dejaba hablar, no quedaba con mis amigas. O sea, yo vivía para trabajar y para estar en casa. Él me hacía, como quien dice, la psicológica constantemente, ¿no? Pero bueno, yo siempre tenía esperanza. No, va a cambiar. No, bueno, estamos pasando un mal momento. No, antes nos iba mejor y ahora nos va peor. Yo siempre lo intentaba justificar. Y al final yo me doy cuenta realmente que soy una víctima de violencia de género cuando él me pega la primera vez. Si tú llegas un día con un moratón y te ven con un moratón, bueno, pues me he caído. Otro día, no, me he dado un golpe. Ha habido momentos en que mi padre me ha dicho, hija, te has vuelto muy torpe, de antes nunca te caías. Yo decido pedir ayuda 4 años después. Ahí me doy cuenta que yo no quiero esa vida. Realmente yo pido ayuda cuando ya tengo decidido que me voy a ir de casa. Él me persigue, me acosa, me amenaza, que todo eso ya lo hacía antes de que yo decidiera marcharme, pero luego se complica todo muchísimo más. Cuando yo pido ayuda, lo primero que hago es denunciar en comisaría. De la comisaría de Albericia a mí me trasladan a la comisaría del centro, que es la comisaría donde llevan la violencia de género. Lo que pasa es que yo no me atrevo a ratificar la denuncia por miedo. Entonces yo nunca llego a tener una orden de alejamiento, que yo tenía tanto miedo y estaba tan asustada que no era capaz de irme de ahí. Si nadie te lo explica, tú no lo entiendes. Si un profesional no te explica lo que te está pasando, yo creo que te tirarías toda la vida preguntándote ¿por qué a mí? Y yo hoy por hoy eso no me lo pregunto. El consejo que le doy a todas las mujeres que estén en mi situación, que sean valientes, que denuncien, que ratifiquen la denuncia, que cuenten lo que les pasa, aunque sientan vergüenza, porque al principio la van a sentir, yo también la sentía, pero que es que esto le puede pasar a cualquiera. Yo he vuelto a ser yo he vuelto a ser la persona alegre que siempre he sido, pero yo ahora vuelvo a ser yo, vuelvo a sonreír, tengo trabajo, tengo a mi familia. Y yo el consejo que le doy a todo el mundo es que se ponga, cuando vive esto, en manos de un profesional, de alguien que te pueda ayudar. O sea, ir al psicólogo no es para sentir vergüenza. Yo le debo mucho a María, muchísimo. Aunque ella diga que el triunfo es mío y que lo he conseguido yo, sin su ayuda yo no hubiera conseguido ser la persona que he vuelto a ser, porque ella me ha hecho entender un montón de cosas. Y por supuesto que se sale y se puede estar súper bien, súper feliz, no sentir miedo y olvidarte de la situación que has vivido. Se sale, se puede volver a ser feliz, se puede volver a ser libre. Realmente escuchar testimonios así, yo creo, espero que a muchas mujeres que estéis sufriendo violencia de género sepáis que hay una salida. Como veis, hay una gran red de profesionales detrás. Y probablemente uno de los momentos que quizá más temáis es cuando estáis delante
de un juez. Como os presentaba al principio, nos acompaña María Figueroa Grau, que es juez de adscripción territorial en Cantabria. Gracias, María, por acompañarnos en esta tarde. Ahora mismo no estás en violencia de género, pero me consta que es algo en lo que sigues formándote, que tienes una sensibilidad especial y que realmente estáis recibiendo mucha formación al respecto, ¿verdad? Sí, hola, buenas tardes, Leticia, a todos. Gracias por darnos la oportunidad, especialmente, de expresarnos a veces a los jueces y sobre todo de que nos pongan cara, que nos vean y que no vean que somos un ente que solo estamos para que nos cuenten o no, que ese miedo que hablaba la chica Noemí, de ratificar o no una denuncia, por lo menos que vean una cara amiga, porque los jueces al final no somos tampoco el enemigo a tener que convencer de algo, ¿no? Nosotros estamos también para escuchar, para valorar y para ver lo que realmente tenemos que conceder o no conceder, o ver si tiramos para adelante o no tiramos para adelante, que es una responsabilidad porque nos toca, pero que bueno. Es cierto que yo no estoy en violencia, pero sí me gustaría recalcar, bueno, he estado en Santander 1 año y pico, he estado también anteriormente en otros juzgados en Cataluña y bueno, y la verdad es que sí que digo que tanto el juzgado de violencia de Santander, que es estupendo y maravilloso porque es un equipazo, como los juzgados de violencia de Cantabria, que también están en Laredo, en Torrelavega, especializados, los jueces, que los conozco personalmente, son muy buenos en el sentido de que son muy humanos. Y eso es una de las cosas que más me gustaría que la gente que nos escucha y sobre todo las mujeres que nos escuchan, que entiendan que nosotros también somos empáticos con el testimonio que nos están contando. A veces es cierto que la formación hasta este momento nos ha escaseado un poco en violencia de género y sobre todo a nivel psicológico, porque abordar el testimonio de una víctima de violencia es muy complicado. Es muy complicado porque no todas las víctimas, las perjudicadas, vienen por la misma, o sea, no ha saltado, ¿no? Por la misma razón. Algunas tienen miedo, otras están en la fase de explosión que hablaba Anabel, ¿no? De decir, bueno, hasta aquí he llegado y quiero pelear, pero luego viene la reconciliación y les entra la culpabilidad. Todo eso, gestionarlo a nivel jurídico y a nivel darle una forma jurídica, por decirlo de alguna manera, es lo más complicado que tenemos nosotros como jueces de violencia de género para luego encauzarlo legalmente. Claro. Explícanos varias cosas, cómo funciona, porque también a veces cuando en primera instancia, ¿no?, un caso queda archivado de forma provisional, eso no significa que no pueda volver a abrirse, ¿no?, sino que a lo mejor en un principio no habéis tenido todas las pruebas que necesitabais, quizá. Claro, es que es complicado. Es cierto que tenemos, los abogados que están, Rosana lo sabe perfectamente, nos ayudan muchísimo, también la Fundación y todos, a explicar a veces por qué tomamos una determinada decisión, ¿no? Es verdad que nosotros pecamos de no acercarnos luego a explicar o explicamos con unas palabras muy técnicas en una resolución por qué cerramos un caso o por qué no lo cerramos. Pero sí que me gustaría aclarar que la mayor parte, y si no me equivoco, si digo que es casi un 98% de los casos, cuando hablamos de lo que llamamos el sobreseimiento es un archivo, no deja de ser eso, pero hay un archivo que es un archivo o provisional o libre. Eso es, bueno, no es delito y ya está. Es ese 1%, así, ¿no? Cuando hablamos de provisional, nosotros lo que decimos es que no tenemos suficientes indicios que no son pruebas. No necesito una prueba plena, para eso está el juicio, ¿no? La primera toma, yo necesito tu testimonio, lo que hablaba Rosana antes, ¿no?, cuando decía alguna corroboración periférica, algo que me diga que algo está pasando, que da una credibilidad a todo este testimonio y que me lleva a decir, vale, podemos tirar para juicio, por decirlo de alguna manera. Me ha gustado mucho una cosa que ha dicho antes Carlos, que ha dicho que, bueno, que es verdad que necesitamos más recursos, pero también necesitamos más concienciar como a la gente, ¿no? Me gustaría recalcar que es cierto que hacemos pesar todo sobre la víctima, la declaración de la víctima. Violencia de género es básicamente el testimonio de ella.
Pero me encantaría que la gente supiera que nosotros, aunque ella no venga luego a ratificar esa denuncia, a decir, vale, sí, esto pasa así por miedo, porque se arrepiente, por las culpas, porque es un proceso psicológico muy complicado, pueden venir hermanos, primos, quien sea, amigos, pueden iniciarlo, pueden sostenerlo, y son testimonios para nosotros tan valiosos que al final le echamos de menos ese paso adelante de toda la gente para que vengan a declarar, para que vengan a decir, vale, para dar fuerza a ese testimonio, que todo pueda y no quede solo en ese pequeño ámbito privado y dejarle todo el peso a ella para pelear por esto. Pero eso no significa que si yo no tengo suficiente para poder continuar el procedimiento y digo, lo voy a archivar provisionalmente, el día de mañana, siempre que no haya prescrito, pero bueno, pero el día de mañana venga con un testimonio, con una prueba, grabaciones, lo que sea, y se reabra. Eso te quería preguntar, María. Ahora mismo que todos tenemos móviles, ¿no? Es fácil grabar un audio o grabar un vídeo. ¿Esas pruebas sirven? Sirven, no es que sirvan, es que las pedimos como si fuera agua de mayo. Para nosotros es lo básico. De hecho, gracias a las nuevas tecnologías, ahora mismo en los juicios prácticamente y en las instrucciones prácticamente están a la orden del día. El WhatsApp, grabaciones de voz. En violencia de género son muy típicas que tengamos esas grabaciones donde, por ejemplo, y nos pasa, me gustaría decir una cosa, que muchas veces tenemos una grabación que ella no quiere enseñar porque ella ha contestado y le ha contestado insultándole o defendiéndose y ella le da como reparo que nosotros oigamos que se ha defendido o que ha soltado lo más grande, ¿no? Y a veces hay que decir, bueno, que yo suelto lo más grande, y si no que le pregunten a mi madre o a mis hermanos o a mi marido. Pero eso no quita que lo que él está haciendo y esa grabación no es que valga, es que la pedimos como agua de mayo y que no le digan esto es ilegal o esto no es, porque la grabación vale, el vídeo vale y vale para meterlo en el juicio. Lo que no valga ya lo diremos nosotros y diremos, bueno, esto no vale, no lo puedo coger, pero ya lo valoraremos. Oh, qué interesante, María. Seguimos ahora hablando contigo, pero quiero que escuchéis el testimonio de otra mujer. Es un caso diferente, es una mujer anónima que ha preferido conservar el anonimato, cosa que entiendo perfectamente. Tiene 2 niños, sufre violencia de género desde hace casi 20 años, vivió una situación dramática. Estando embarazada, su marido intentó tirarla en marcha en la autovía. Estas cosas es que ocurren. Y no podemos mirar para otro lado, no podemos ser ajenos a esto. Pero quiero que la escuchéis, porque ella también ha salido de eso, encontró una gran ayuda, una gran red detrás. Ella sigue pendiente ahora de un juicio, pero su testimonio es alentador. Escuchen. Llega un momento en que hablar con los demás mirándoles a los ojos pues hace que igual tú piensas que pueden ver algo que tú no quieres contar o que te puedan llegar a escudriñar o a mirar. Eso hace que sí que te cierres más. La soledad es lo peor o la semilla para que esto siga adelante. Es importante que si alguien se percata de lo que está sucediendo, se mantenga a la espera de que la persona que necesita pedir ayuda esté preparada para pedirla. No siempre se está preparado. De hecho, muchas veces uno se prepara tarde para esa ayuda, llega tarde ya. ¿Qué red de apoyo te has encontrado? Tanto el ayuntamiento es un ayuntamiento pequeñito, no sé si por eso quizá en mi caso ha funcionado bien el ayuntamiento, porque al ser pequeñito, conocernos todos, pues bueno, creo que es más personal, más personalizado. El ayuntamiento por un lado, la Fundación Diagrama, el CIAIS, que bueno, totalmente agradecida a ellos porque hemos estado los 3, mis 2 hijos y yo, hemos estado con ellos y ha sido una experiencia pues realmente necesaria para afrontar nuestro paso por esta situación y que pudiéramos salir, pues yo creo que muy fuertes y mejorados. El teléfono de Atempro es un dispositivo de ayuda
que te proporciona la Cruz Roja por medio de alguna denuncia previa o no. Bueno, yo creo que es con denuncia a través de la policía y lo que hacen en ese teléfono es una especie, es como es el 016, pero es un teléfono que tienes tú, siempre lo tienes que llevar encima, es un GPS que te tiene localizada en todo momento. Entonces, el teléfono ese se lo dan o nos lo dan a las que tenemos más riesgo de pues tener algún episodio violento y es una protección añadida. Es muy sensible, entonces simplemente con un toque, si no respondes, se lanza una señal de alarma directamente. Como tienes un GPS, te localizan en el momento y una patrulla se persona donde estás. Entonces, bueno, pues es a la hora de dar el paso y denunciar lo que está sucediendo para poner freno a todo lo que sucede, es un buen acompañamiento porque no puedes estar con alguien permanentemente 24 horas al día, pero el teléfono es un apoyo y una seguridad y te da pues una libertad de moverte con más seguridad. Es algo que está muy bien. A la gente que nos esté viendo que no sufra directamente violencia de género, pero intuya que su vecina, su amiga, una prima, una hermana, esté en esa situación, ¿cómo crees, con tu experiencia y desde dentro, ¿no?, que se debe actuar, que debemos acercarnos? Es muy complicado porque depende de cómo lo afronten o cómo lo pregunten, pueden recibir una negativa directamente y esa negativa es peor también para esta persona que evidentemente en ese momento lo único que va a hacer es rechazar, o bien porque no quiere verlo, o bien porque eso quiere negar lo que está sucediendo, o porque en ese momento no puede hablar, no quiere o no tiene la fuerza o la valentía de decirlo. Yo creo que yo les recomiendo mucha paciencia y constancia, porque llega un momento cuando ya estamos preparadas por cualquier cosa, o porque emocionalmente estamos más fuertes, o porque hemos vivido algo que ha hecho clic en la cabeza y ha dicho, hasta aquí, este es el momento, o porque, no sé, cualquier cosa, has soñado algo, te has levantado más eufórica o has dicho, venga, durante toda la noche he estado pensando y se acabó. En ese momento es cuando la persona que está pendiente y que está ahí constante, es cuando está ahí y no hace falta que pregunte, porque el que busca la ayuda sabe dónde ir. Paciencia y constancia es lo que debemos tener quienes estamos no al otro lado, porque realmente si sabemos que alguien está sufriendo estamos cerca, pero debemos esperar quizá a esa señal en la que podemos actuar. María Martínez, psicóloga infanto-juvenil del CIAI de Santander. Gracias por estar con nosotras esta tarde. Gracias. En casos, además, ahora hablamos de cómo debemos actuar los que estamos fuera, pero tenemos un papel importante para ayudar a esas mujeres, pero cuando hay niños, la situación se complica más, ¿no?, para romper con el agresor. Generalmente sí, y sobre todo muchas veces las mujeres son conscientes de la situación que están viviendo, del riesgo que tienen cuando ven los efectos en sus hijos, ¿no? Y muchas veces es por ellos, por los niños y niñas o adolescentes, por quienes dan el paso, ¿no? Muchas veces es lo que nos encontramos y lo que ellos verbalizan, ¿no? Porque muchas madres piensan que quizá, ellas intentan que los niños no se enteren, pero se enteran, ¿verdad? Se enteran. Los niños y las niñas son víctimas directas de la violencia de género, ¿no? Muchas veces hemos escuchado que son testigos o que son víctimas secundarias, ¿no? Y siempre que una mujer, que una madre está viviendo una situación de malos tratos, sus hijos también son víctimas de esa exposición. Siempre. Esos niños... Aunque no sean testigos presenciales, pero van a escuchar o van a conocer o van a ver a su madre y los efectos y el daño que puede estar viviendo ella y también ellos, ¿no? Uh-huh. Esos niños quizá, y corrígeme si me equivoco porque realmente
estos niños donde se puede detectar que está ocurriendo algo en sus casas, imagino que sean los colegios, ¿no? Los profesores, que al final son quienes les ven todos los días. Si un profesor intuye algo, ¿qué debe hacer? Pues lo primero, si un profesor, un vecino, un cuidador, alguien del entorno familiar, social de ese niño o niña, debe ponerlo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los servicios sociales, de los recursos especializados. Muchas veces acuden al CIAI solicitando nuestro asesoramiento o ayuda cuando en el caso de algún profesor en el ámbito académico que valore que algún niño pueda estar en una situación de este tipo, nos solicitan esa ayuda y bueno, informamos de cómo puede orientar esta ayuda, ¿no? Pero siempre debemos de actuar. Una de las cosas que hablábamos en esa entrevista previa era que normalmente piensas que quizá un niño ante una situación así lo que hace es, bueno, pues despistarse, sacar malas notas, ir mal en los estudios. Pero sorprendentemente puede ocurrir lo contrario, ¿no? Eso es. Sí, muchas veces son niños perfectos, ¿no? Que pasan desapercibidos para muchos profesores, también incluso para las propias madres, ¿no? Que a veces vienen solicitando atención por uno de sus hijos o hijas y cuando empiezas a hablar con ellas, empiezas a preguntar por ese otro niño o niña, pues te das cuenta, ¿no? Que es necesario al menos valorar, ¿no? Y a veces descubres que realmente esos niños perfectos y que pasan desapercibidos y que sacan muy buenas notas y que son muy protectores, incluso con sus hermanos pequeños y que tienen una buena conducta social, pues están sufriendo los efectos también, ¿no? Y a veces en los estudios, en la lectura, en las extraescolares, encuentran como una vía de escape o distracción al contexto de violencia que viven en su familia. Claro, como quizá un refugio y no dar un motivo más para quizá su padre se enfade. Eso es, para reducir muchas veces la tensión, ¿no? Y tratar de alguna manera de disuadir, de disfrazar, de reducir, ¿no? El daño que ellos saben que tanto ellos como su madre están viviendo. Y una pregunta, porque claro, imagino la situación de tener a una mujer que está sufriendo violencia de género con sus hijos contigo, hablando. ¿Cómo se ve al padre desde ahí? Porque claro, a los niños tampoco se les puede hablar mal, ¿no? de su padre. ¿Qué se hace en esa situación? Porque creo que es bastante complicado, ¿no? Saber que están viviendo eso en casa, pero la figura del padre, ¿en qué lugar queda en todo esto? Aunque no sea, por supuesto, lo más importante, claro. Depende, ¿no? Depende de la situación y del contexto y del niño y de la relación que... O sea, es una pregunta, ¿sabes? Es muy amplio, ¿no? Pero lo primero es escuchar al menor, escuchar a su madre, saber qué papel, qué vínculo tiene con su padre, ¿no? Desde luego siempre hay que tratarlo con bastante sensibilidad y evidentemente sí que hay que hablar de esa relación, ¿no? Pero lo primero es crear un espacio de confianza y de seguridad. Los niños y las niñas saben cuando esto se permite, cuando están en un lugar en el que se permite poder expresar y poder manifestar muchas cosas que no han podido contar hasta entonces, ¿no? Inclusive poder hablar de su padre. Y bueno, pues siempre se trata de que no se polarice, ¿no? Ni la rabia o el odio o el resentimiento que puedan tener hacia esa figura, ni esa idealización, ¿no? Pues dependiendo del caso, evidentemente vamos a integrar esa vivencia para que el niño o la niña pues también pueda colocar, ¿no? a su progenitor en alguna parte. ¿Y hay algún tipo de no sé si de evidencia o de estadística que un niño que sufre o que ve a su madre sufrir violencia de género
repitan de mayores algún tipo de patrón o no hay nada vinculado? Pues alrededor de un 30%, ¿no? Más o menos los datos que tenemos, un 30% no es un factor predictor que los niños o niñas que sean víctimas de violencia de género se haga esa transferencia, ¿no? Haya esa transmisión intergeneracional. Encontramos datos pues pequeños todavía, ¿no? Pero desde luego cuanto antes se comience ese abordaje terapéutico, cuanto antes el niño reciba esa atención, esa ayuda y se pueda trabajar con esa familia, vamos a reducir ese tipo de conductas violentas, ¿no? Como resolución de conflictos que muchas veces pueden llegar a tener con sus iguales, en la adolescencia con las parejas. Bueno, es muy importante poderlo detectar a tiempo. Me gustaría que ahora abrierais todos los micros para en los próximos minutos un pequeño también debate y que no se nos olvide nada por decir de las cosas que sabéis que son importantes. Yo creo que algo que decía al principio, ¿no? La obligación que tenemos todos los ciudadanos de avisar, de alertar de una situación difícil. Me pongo en el caso más sencillo de un vecino. Todos estamos en casa, arriba o abajo, si se escuchan voces, si se escuchan gritos, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque realmente lo fácil, porque es lo fácil, es pensar que no quieres meterte en algo que no te corresponde, ¿no? Que es la intimidad quizá de una familia. Pero si se está sufriendo violencia, ¿qué debemos hacer? ¿Quién se anima? Bueno, yo si me permitís, yo por lo menos por la parte que nos toca a la justicia, yo es que creo que siempre que oigas un grito, que oigas un golpe, hay que llamar a la policía. Nos sorprendería la cantidad de testigos que cuando vienen realmente no se trata de que no se quieran meter en la vida de los demás, porque, a ver, hemos tenido un testimonio hace nada en todas las televisiones que realmente, o sea, nos estamos metiendo en la vida de todos, ¿no? Mucha gente es por miedo incluso a la represalia luego del propio agresor, o sea, que no es broma tampoco, ¿no? Pero dices, pero bueno, hay que echarle un par de reaños ahí, decir, luego, aunque la gente no lo crea, es cierto que la mayor parte de los agresores luego se acobardan, por decirlo de alguna manera. Esto es, cuando están los testimonios, cuando están delante de tal, baja mucho todo la explosión. Pero realmente, si a mí me preguntas, yo es que hasta como ciudadana normal me he metido 2 veces en una pelea de violencia de género, he ido a declarar, me he enfrentado y realmente es que creo que todos tenemos que hacerlo. Da igual luego pasar la vergüenza de decir, bueno, es que he llamado a la policía y resulta que ha ido a la policía y no era nada. Bueno, no era nada. Me gustaría solo un detallito, y es que creo que una de las razones por las que ha aumentado, y es mi opinión, nada más, pero ese aumento que ha habido de llamadas al 016, etcétera, a raíz del famoso documental, es que mucha gente ha aprendido ahora a diferenciar o a identificarse con el maltrato psicológico. Uno de los testimonios que ha dicho, creo que ha dicho, no sé textualmente, pero ha dicho, yo no me he consideraba, me he dado cuenta de que era víctima cuando recibí el primer golpe. Bueno, pues el primer golpe que uno recibe también es el psíquico. Cuando a uno le lesionan emocionalmente, ese también es violencia de género. Y eso es lo que tenemos que llamar, denunciar y decir o contarlo. Da igual que sea la policía, contarlo a un juzgado, contarlo a una institución de violencia de género. Tú lo cuentas. Luego ya, ¿sabes? Pero por lo menos lo cuentas. Algo que decían... Perdón, Carlos, adelante. No, yo simplemente en la línea de lo que comenta María, 2 cosas que me gustaría apuntar. Antes yo hablaba de las violencias de género, yéndome más allá de nuevo de la violencia únicamente que se ejerce o que se sufre en el ámbito privado, en el ámbito familiar. Y yo diría que a veces es tan sencillo como simplemente pensar, ¿no? Somos un país de puteros.
España es el tercer país consumidor del mundo proporcionalmente de prostitución. Somos un país de puteros. Y los hombres que compran servicios de prostitución muchas veces no son conscientes de que están promoviendo la explotación sexual de las mujeres. Yo solo les pediría a esos hombres que consumen el sexo de pago que piensen cuál es la situación a la que están exponiendo a las mujeres a las que están comprando. Algo tan sencillo como eso. Que sean mínimamente conscientes de cuál es el escenario que están promoviendo, y María lo sabe bien como jueza, y fomentando además un tipo de delitos de extremada gravedad. Luego hay una cosa que me gustaría decirte, María. Me alegra muchísimo tener a una jueza hoy en este debate. Y me alegra porque yo a veces os echo de menos. Echo de menos vuestra pedagogía, echo de menos que alcéis la voz, echo de menos también la formación en algunos jueces y en algunas juezas, porque los que trabajamos en este ámbito y acudimos con frecuencia a juzgados como peritos, a veces vemos cosas que de verdad que no nos gustan nada, que nos preocupan enormemente, incluso que padecemos y sufrimos como profesionales por parte de algunos jueces y juezas cuya formación creo que es claramente deficitaria y que a veces supone un serio inconveniente para que las mujeres se atrevan a denunciar. Y esto también es algo que hay que decir alto y claro. Por eso me parece tan valiosa tu participación y también el mensaje que das, influyendo en que la formación de los jueces y de las juezas tenga que seguir mejorando, porque tenéis una importancia tan capital en que las mujeres al final se atrevan a dar ese paso judicial. Es tan complejo y tantas veces producto de un proceso tan doloroso desde el punto de vista emocional, que encontrarse al otro lado una cara amiga, encontrarse un profesional de la judicatura, un magistrado, que realmente tenga empatía, que realmente, más allá de después la extraordinariamente difícil tarea que tenéis de saber discriminar y de saber ser justos en vuestras sentencias, pero el factor humano en este tipo de delitos es tan importante que la verdad es que para mí es muy reparador el ver que juezas como tú tienen este tipo de sensibilidad y este tipo de actitudes. Entiendo que hay otros muchos profesionales, he conocido a muchos de ellos también, pero creo que en ese sentido tenemos que, como profesionales en mi ámbito de la salud mental, pediros en ese aspecto que no olvidéis nunca que estamos hablando de un delito de una especial sensibilidad y que vuestra tarea ahí es fundamental. Estoy completamente de acuerdo, Carlos. De hecho, a ver, nosotros, a nadie se le escapa que hasta hace muy poco es cuando hemos empezado a recibir por parte del Consejo los famosos cursos de perspectiva de género. No quiero ser demasiado técnica porque no me gusta, pero sí explicar a la gente que efectivamente el Tribunal Supremo, digamos que es nuestro más alto tribunal, es hasta hace muy poquito cuando ha empezado a entender determinados criterios, determinados parámetros, pero ha llegado, ¿no? Por lo menos ha llegado. Y sí que es verdad que es muy interesante ver cómo ha evolucionado esa parte. Y me gustaría decir o explicar, sobre todo una cosa que sale muchas veces en la televisión y que es muy complicado de entender. Hace poco creo que ha salido en uno de los delitos de la cría esta que, un delito de violación, que le preguntaba al fiscal de una manera bastante directa, esas preguntas tan directas, tan fuertes a veces, ¿no? Que además hacemos, es cierto que es muy complicado preguntar en delitos que también están dentro de violencia de género, ojo, que la violación está dentro también de la violencia de género. Es muy complicado preguntarle a alguien directamente, oye, ¿cuántas veces te han penetrado? ¿O cómo te han penetrado? ¿No? Cosas así que son muy, muy fuertes o muy desagradables y que a veces tenemos que preguntarlo nos tienen que enseñar también. Pero es tan importante, María, el cómo, porque eso... Totalmente de acuerdo. Se lo preguntamos a nuestros pacientes todos los días. Totalmente. Y en ningún momento nuestros pacientes se sienten agredidos ante nuestras preguntas. Por eso la información es tan valiosa. Es importante que ellos cuando lleguen sepan que nosotros estamos también para cortar ese tipo de preguntas así. O sea, que también estamos para decir, oye, así no. Porque a veces parece que el ataque es frontal hacia la víctima y como decimos, al agresor no somos tan
tan directos a veces, ¿no? Pero sí que es verdad que estoy completamente de acuerdo, estamos en ello. Sí. Pero por lo menos... Es importante sí que el público sepa que estáis en ello, sepa que vuestra intención es hacer esa pedagogía que echamos tanto de menos. Sí, y que por lo menos que nos vean la cara. Que no tenemos ningún reparo en hablar, en decir, en estar allí, en sentarnos con ellas a que nos cuenten la historia. Y eso lo saben, Rosana lo sabe, que está allí también. Sí. Es y lo así. vive. A mí sí que un poco en relación a lo que comentaba María y Carlos, yo creo que como sociedad hemos avanzado mucho en el abordaje de la violencia de género. Creo que hemos pasado de ser un problema privado y de ámbito doméstico, ¿no?, a que poco a poco la sociedad vamos asumiendo la función y la responsabilidad que tenemos en relación a la denuncia. Creo que desde, a nivel legislativo, legal, desde el Gobierno, sí que hay una fuerte inversión en lo que es en la atención a este tipo de violencia. Y en este sentido sí que me gustaría recalcar que cuando hablamos porque cuando hablamos de violencia de género, en general la gente, que yo creo que es un poco el avance que nos queda, ¿no?, entiende violencia de género dentro de la pareja. Si bien sí que es cierto que la violencia de género es mucho más amplia. Incluye, como decía Carlos, tanto la prostitución, la explotación sexual, los abusos sexuales, matrimonios forzosos. En este sentido, sí que quiero, porque sí que nos hemos centrado quizás más el debate o un poco este coloquio en lo que es la violencia de género por parte de la pareja, pero sí que quiero recalcar y dejar muy claro que la red de atención a víctimas de violencia de género, dependiente de la Dirección General de Igualdad y Mujer, también atiende este otro tipo de violencias. Y lo tienes recogido en la Ley de Cantabria. Es decir, los centros de información y atención integral y el sistema de acogimiento no solo es destinado para mujeres y sus hijos o personas dependientes por violencia de género dentro de la pareja, sino también está abierto todos estos recursos para mujeres que sufren explotación sexual, prostitución, abuso o agresiones sexuales. Claro, porque la violencia de género género es... claro también para que esto llegue a todas las personas, claro que y que es un recurso que es público, que es gratuito y que todo el mundo tiene acceso a él, ¿no? Claro, que la violencia de género es la violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres. Otra cosa ya es si vives o no, tal, ¿no? Exacto. Rosana, María Martínez, también me gustaría escucharos. Sí, yo quería también, al respecto de lo que ha hablado María Fernanda y también Carlos, efectivamente quería concretar que el delito de violencia de género no se nos puede olvidar que es un delito público. Como tal delito público, todos tenemos la obligación de comunicar, de denunciar cualquier situación de violencia de género. Otra cosa es que todavía nos cuesta mucho avanzar, pero yo creo que poco a poco vamos perdiendo el miedo, vamos denunciando. Y de hecho, lo que hace unos años atrás yo me acuerdo de ver dar palizas en la calle, porque era así, que a mí me sobrecogía, nadie hacía nada. Realmente ahora es verdad que hay mucha gente, muchos ciudadanos que sí que denuncian estas situaciones. Bien, dando el nombre y dando la cara directamente, como digo yo, pese a que es verdad que tienen miedo a que el agresor luego tome represalias respecto de su testimonio, de su persona, de sus bienes, y también de forma anónima se pueden hacer estas llamadas. Y en estos momentos tú haces una llamada anónima y se personan inmediatamente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Eso por un lado. Y también quiero incidir que esto de la violencia de género es un problema social que no se nos olvide a todos. También estamos avanzando en ese sentido. Con las campañas y con todo lo que se está haciendo, se está llegando a que la gente vea esto como un problema social, no como un problema de la mujer del cuarto que la pega su marido, sino que es un problema de relevancia social. En ese sentido, la normativa también va avanzando. Y también yo quería hacer un alegato en el tema de los menores, que bueno, mi compañera ha hablado, pero que también les tenemos bastante olvidados, aunque también hay normativa y también son víctimas y también tienen derecho a una orden de protección. Es decir, que no nos olvidemos de los menores, que también pueden ser protegidos, se puede denunciar situaciones o de maltrato
o de violencia ejercida frente a sus madres y también ellos como víctimas. Vamos avanzando mucho, se les tiene en cuenta en las denuncias, se van imputando y condenando por delitos de violencia doméstica, porque no nos olvidemos que dentro de una relación de maltrato a la mujer y de violencia de género también es muy frecuente que el agresor maltrate a los menores. Entonces, bueno, también estamos avanzando en ese sentido. Es importante también la colaboración de todos, que en los atestados se recojan los testimonios de los menores. Es decir, si van a una vivienda y ven a la señora con lesiones, que también, si hay un menor, visualicen y recojan cómo se encontraba ese menor, porque a la hora de proteger a ese menor, pues también es importante que se vea, bueno, pues que si el niño estaba llorando, tenía miedo, en definitiva, tenerles en cuenta también, que es lo que pido. Y también ya me quería meter con el tema de la violencia psicológica, que desde mi punto de vista, bueno, María Fernanda también lo sabe, la dificultad probatoria de las víctimas, porque no solo vale con denunciar y con el relato de la víctima, sino que a veces se necesitan informes médicos, en fin, que es muy complejo la violencia psicológica, que también vamos avanzando, pero bueno, creo que al final, en definitiva, yo veo que sí que vamos avanzando, pero que nos cuesta. ¿Por qué? Porque ahí también interviene el equipo psicosocial, las valoraciones periciales, ¿no?, en las que se apoyan los jueces a la hora de decidir si esto es delito o no es delito, si hay indicios o no hay indicios. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que quería yo también aportar. Gracias, Rosana. María Martínez. Sí, bueno, pues un poco a colación de lo que ha dicho mi compañera, que podamos visibilizar el enorme daño que sufren los niños y niñas, ¿no? Y sí que ha evolucionado, y a los profesionales también desde el Real Decreto, ¿no?, de 2018 se nos permite intervenir con todas las garantías y poder valorar directamente a esos niños, ¿no? Porque todavía, siempre que haya un proceso penal abierto, si no, o sea, en curso, si no, todavía tenemos que solicitar el consentimiento del progenitor, y esto a veces dificulta el que podamos atenderlos, ¿no? O sea, que para que valoréis si un menor está sufriendo también, necesitáis que exista una denuncia para no necesitar la autorización del padre para que valoréis a ese menor, entiendo, ¿no? Eso es, necesitamos el consentimiento del progenitor para realizar la intervención. Si hay una denuncia, con esa denuncia de la madre ya podéis valorar al menor. Con el consentimiento de la madre y con que la progenitora informe al progenitor durante ese proceso, sí que podemos valorar, ¿no? Valorar, intervenir. Entonces, sí que dificulta, ¿no? A ver, con los menores se va avanzando mucho, pero las estadísticas, tenemos estadísticas de mujeres desde el 2003, ¿vale? En cambio, se ha tardado 10 años en recoger datos estadísticos de menores huérfanos, menores víctimas mortales, ¿no?, que llevamos 38 en todo este tiempo. Entonces, bueno, pues que está bien que se tenga en cuenta y que se pueda detectar desde todos los ámbitos. Todos tenemos alrededor niños y niñas en el ámbito personal, profesional, y que podamos visibilizar el daño que sufren, ¿no? Que siempre que vemos en los medios, escuchamos violencia de género, en nuestra pantalla mental aparece una mujer, pero yo creo que tenemos que, cuando sabemos que es una mujer y que además es madre, que nos pongamos atentos a cómo pueden estar esos niños, ¿no? Nos vamos quedando sin tiempo, pero me gustaría que acabarais cada uno con 2 mensajes. Tanto para las mujeres que os estén escuchando, que estén sufriendo, y también para los que están cerca, que quizás juzgan o no se quieren creer porque es más fácil pensar que, bueno, que ha sido una tontería.
creo que las familias jugamos un papel fundamental a la hora de escuchar, de atender, de animar y de cuidar, pero creo que también estamos todos muy perdidos ante esta situación y me gustaría que lanzáis esos mensajes, tanto a ellas como a los entornos cercanos para ser útiles, para poder ayudar. Anabel. Bueno, pues muchas gracias, Leticia. En cuanto qué decirles a las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia de género, pues que creo que me voy a remitir a los testimonios de las dos mujeres que hablan que es posible salir, que a veces el proceso es complicado, que requiere un tiempo y un espacio, pero que, bueno, en Cantabria contamos con una red gratuita de acceso que hay con grandes profesionales que les pueden ayudar y que vamos a tratar de dar la respuesta adecuada a sus necesidades, a su momento y respetando y validando lo que ellas necesiten. Por lo tanto, las animaría a que se pusiesen en contacto en el 942 21 41 41 y que solicitasen una cita, que aquí estamos. Con respecto a los familiares, amigos, pues entiendo que es un papel muy complicado, como decía una de las testimonios, ¿no? que se requería mucha paciencia, yo diría que también presencia, que hay, aunque muchas veces rechacen o nieguen o justifiquen, que es importante estar ahí. Igual no agobiar, pero estar ahí siempre es importante acompañar para que en el momento en el que den ese paso, en que decidan salir, sean un apoyo. Porque es fundamental que como sociedad todos tomemos conciencia de que esto es un problema que sufren las mujeres, pero que es un problema de la sociedad, no de las mujeres. Muchas gracias, Anabel Perales, coordinadora de la Red de Atención a Víctimas de Violencia de Género. Muchas gracias por el trabajo que hacéis y por estar con nosotros esta tarde. Carlos Amartín, ¿cuáles serían tus mensajes? Bueno, yo, como sabes que me gusta saltarme el guión, voy a volverlo a hacer, ¿no? Estás acostumbrada a que me salte el guión. Me encanta que lo hagas. Yo, en la línea de lo que venimos hablando, quiero lanzar dos mensajes. Primero quiero lanzar un mensaje a mis congéneres, quiero mandar un mensaje a los hombres. He hecho un poco de menos, una implicación mayor por parte de los hombres ante un problema que afecta, como decía, a los derechos fundamentales de la mitad de la población. Creo que los hombres tenemos la responsabilidad de tomar una actitud contundente, de visibilizarnos desde una posición firme en contra de aquellas personas, me cuesta llamarlos hombres, que ejercen un tipo de comportamiento delictivo y absolutamente deplorable. Nos avergüenza como hombres, a la mayoría de los hombres, el contar entre nuestras filas a señores que actúan de esa manera en sus relaciones personales y fuera de sus relaciones personales. Me acabo, por ejemplo, de referir a aquellos que consumen prostitución y muchas veces no son conscientes de que fomentan redes de tráfico, que fomentan esclavitudes en mujeres en todo el mundo. Y por otro lado, creo que también desde el punto de vista social es imprescindible que arrinconemos al agresor. Es imprescindible que lancemos actitudes y campañas públicas en el que identifiquemos y reconozcamos a aquellos que nos crean el problema. Porque al final es curioso cómo tenemos que poner en marcha todos estos servicios para atender a quienes sufren un delito y, sin embargo, parece que quien ejerce ese delito, tengo a veces la impresión de que no le estigmatizamos lo suficiente. Y creo que los hombres que actúan de forma violenta tienen que ser públicamente estigmatizados. No sé si pudiendo reconocer públicamente esos delitos y que cualquiera pueda recurrir a una lista, como ocurre con los agresores sexuales, en las que se identifique quién es un agresor de género. No sé cuál es la manera, pero sí que claramente echo de menos una posición social mucho más punitiva y en la cual persigamos públicamente a los hombres que ejercen violencia de género. ¿Qué razón tienes? Carlos Amartín, doctor en medicina, sexólogo, psicoterapeuta y coordinador de CIPSA, muchísimas gracias por acompañarnos y, como siempre, sáltate conmigo, siempre sáltate el guión porque tienes siempre grandes cosas que aportar. Gracias, amigo. Un abrazo. Rosana Aya. Vale. Rosana. Hola, bueno.
A ver, yo lanzaría un mensaje a las mujeres, ¿vale? Mi mensaje sería: el conocimiento es poder. La mujer tiene que tener la información. Es decir, la mujer tiene que saber dónde recurrir, qué opciones legales tiene, qué es lo que puede hacer, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, en el centro integral hacemos todo eso. Es decir, si nosotros a los familiares, a los vecinos, únicamente les decimos que, en muchas ocasiones que la señora pida una cita, que acuda al CIAI. En el CIAI se la informa, se la asesora, se la acompaña, es decir, se le abre un abanico de posibilidades que hasta la fecha eran desconocidas por parte de ella. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Informar y llevar a la mujer a las redes de atención y de apoyo como la nuestra, para que pueda, lo primero, en muchos casos, identificar que es víctima de violencia de género y así poderla ayudar. Desde mi punto de vista y siendo abogada y desde mi posición, desde luego que para mí la denuncia en la mayoría de los casos es la protección de la víctima. Es decir, la víctima va a ser protegida a través de una denuncia, de una orden de protección y de un policía de seguimiento que le van a poner. Es la mayor protección y la protección que va a tener la víctima. Pero en el caso de que la víctima no desee denunciar o no denuncia al final, también va a necesitar una atención, y esta se la vamos a dar en el CIAI. Atención psicológica, atención social, ayudas económicas, ayudas sociales, todo tipo, por ese lado, y también la atención psicológica que pueda necesitar ella o los hijos víctimas de la mujer. Entonces, eso es lo que yo trasladaría a los vecinos, a los amigos, familiares y a todo el entorno de una víctima. Muchísimas gracias, Rosana Aya, abogada del CIAI de Santander. Gracias por acompañarnos y por el trabajo que haces a diario ayudando a tantas mujeres. Gracias. María Figueroa. Pues yo les diría a las mujeres, sobre todo, a ver, lo único que les diría es que tengan fuerza, que cuando están solas tienen poca, pero cuando entran en todo este entramado, en toda esta gente que están viendo hoy aquí, que representamos una parte nada más de todo ese entramado, adquieren muchísima fuerza. Y que nosotros estamos para golpear también, para golpear legalmente, para golpear psicológicamente, para darles toda esa fuerza que cuando empiezan a dar ese pasito les va a empezar a llegar la fuerza, les va a empezar a sumar y van a empezar, ¿verdad?, a salir de toda esa de ese agujero negro, pero tienen que empezar a abrir esa puertita. Lo demás, las puertas, lo demás ya lo van a ir haciendo, pero tienen el entramado para hacerlo. Y lo que les diría es que tengan fuerza para empezarlo, para buscar a quien sea, da igual, a quien sea, a que empiecen a contarlo, a hablarlo como puedan y que desde luego, sobre todo, al menos la parte que nos toca a los jueces, que se animen a pensar que estamos para escuchar, que estamos que a veces no damos la solución más correcta, pero que cuando tenemos que golpear con la ley, golpeamos, pero sin ningún tipo de temblor de mano, y que estamos también para pelear contra todo esto. Y a todos a la sociedad, estoy un poco con Carlos, es que hay que empezar a estigmatizar más y sobre todo a ser más conscientes. A la gente le diría que empezara a abrir un poquito más los ojos, que estuviéramos un poquito más avispados. Muchísimas gracias, María Figueroa Grau, juez de adscripción territorial de Cantabria. Muchas gracias por acompañarnos y por hacer que la justicia también tenga cara para muchas mujeres. Y María Martínez, terminamos contigo. Bueno, pues yo recoger un poco lo que han dicho mis compañeras y Carlos, y voy a acabar con una frase que a mí me gustó mucho cuando la escuché y yo creo que puede llegar a mucha gente y a muchas madres, ¿no? Y es que la infancia es la casa que habitamos durante el resto de nuestra vida. Y bueno, que tengamos en cuenta que los niños y las niñas pueden ser pequeños, ¿no? Y parece que no se dan cuenta, pero no son tontos. Y ellos saben el daño que han podido vivir sus progenitoras y también ellos mismos. Así que ayudemos a salir hacia adelante a estas familias.
Muchísimas gracias, María Martínez, psicóloga infanto-juvenil del CIAI de Santander. Gracias a los 5 por acompañarnos en esta tarde. Gracias a todos los que estáis ahí. Por favor, compartid lo que han dicho nuestros invitados. Esto es un problema de todos. No es un problema ni de clases sociales ni de zonas. Es algo con lo que vivimos y queremos que a veces mirar hacia otro lado. No miremos hacia otro lado. Hay un montón de mujeres que nos necesitan y que ojalá, si hemos ido avanzando en los últimos años, ojalá que dentro de 20 esto se hable ya como un recuerdo de aquello que pasaba en aquellos años horribles. Ojalá se quede en un recuerdo, pero depende de todos. Cuidaros mucho, que os quieran bien, y vosotras, a todas vosotras, habéis visto que no estáis solas, que hay muchos profesionales detrás para echaros una mano. No estáis solas. Nos vemos pronto. Cuidaos. Adiós.